Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Ya está en el aire el programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa Hablan los Educadores. Hablan los Educadores es su programa de noticias, de comentarios, de entrevistas. Hablan los Educadores, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, por el Canal del Sol, en su nueva visión. Bueno, amigos, amigas televidentes, si usted quiere saber lo que ha pasado en el sistema educativo de la República Dominicana, no mueva su canal y así podrá enterarse a través de este programa, su programa, Hablan los Educadores. Bueno, amigos televidentes, en la noche de hoy, Hablan los Educadores, tiene la presencia del doctor Leonardo Fabio Martínez, rector de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, un saludo afectivo a toda la audiencia de este importante programa. ¿Cuál es el objetivo principal de este evento que ustedes tienen hoy y mañana aquí en República Dominicana? El objetivo fundamental es fortalecer la estructura académica, organizativa de la red, concretar con mayor claridad su identidad, sus objetivos, establecer una agenda de trabajo que implica el fortalecimiento de la movilidad de nuestros estudiantes, profesores en las diferentes instituciones, el desarrollo de proyectos de investigación comparativos en nuestros países. Por ejemplo, hay un proyecto muy importante de la educación para la primera infancia en los distintos países y queremos también generar otras iniciativas sobre caracterizar el estado actual de la profesión docente en América Latina. También tenemos la perspectiva de generar orientaciones en el ámbito de la política educativa para la formación de maestros de nuestros países. Formación de maestros para nuestros países. ¿Considera usted que las universidades pedagógicas forman mejor al maestro que una universidad que no tenga esa denominación? Por supuesto, la formación en las universidades pedagógicas, su centro precisamente tiene que ver con el reconocimiento del saber de los maestros. Este saber es pedagógico, es didáctico y se constituye en lo central de la profesión docente. Es nuestra razón de ser desde el punto de vista de la investigación y la docencia, lo que no ocurre en otras universidades, donde el centro es en este caso las disciplinas de las áreas del conocimiento, que por supuesto son relevantes, pero no es el saber de la educación, la pedagogía y la didáctica, que es lo que hace el maestro. Sin embargo, en países como el nuestro, la parte pedagógica la están relegando a un segundo plano. Y me explico. Por ejemplo, yo me gradué en educación, mención matemática y física, pero graduado en educación. Ahora han invertido la denominación. Ahora me graduó al revés. Yo me gradué en educación, mención matemática y física. Ahora es en matemática y física, mención educación. Y según los teóricos de algunos de este país, dicen que lo importante es el dominio del conocimiento, no los conceptos pedagógicos. A ver, estamos ante una discusión de modelos, sin duda alguna, de modelos de formación. En el mundo hay un modelo como el que usted ha señalado que considera que la disciplina, el conocimiento específico es digámoslo así, el suficiente para poder enseñar, educar. Pero hay otro modelo que pensamos que es el modelo más pertinente y es donde la disciplina del conocimiento específico es necesario pero no suficiente para enseñar. Para poder enseñar se requiere otro tipo de conocimientos, otro tipo de saberes que son precisamente los pedagógicos, los educativos y los didácticos. Un maestro puede tener un dominio muy importante de la disciplina, pero no puede saber cómo enseñarla, cómo generar procesos, por ejemplo, actitudinales hacia el aprendizaje de su disciplina, cómo evaluar la disciplina, cómo
hacer procesos de acompañamiento para que el estudiante tenga una comprensión amplia del campo en el cual se va a desempeñar. Ahí está el saber del maestro. ¿Considera usted suficiente que yo sea ingeniero, verdad? Dominio amplio de las matemáticas, y con lo que aquí en República Dominicana llamamos una habilitación docente, que es un periodo de 1 año, ¿ya usted considera que ese profesional ya tiene las competencias pedagógicas que lo pueden llevar a conducir un proceso de enseñanza-aprendizaje de manera correcta? No, desafortunadamente es un modelo instrumental que se ha venido instalando en nuestros países y en el mundo, técnico, porque si nosotros pensamos qué es el saber docente, un poco un teórico muy importante, Tardif, nos dice que el saber docente se construye en la experiencia a lo largo de la vida. Entonces no es suficiente que yo tenga un curso de habilitación de 1 año, sino yo debo tener un proceso de formación continua a lo largo de mi vida que me permita en la experiencia de interacción con mis estudiantes ir constituyendo ese saber docente, que tiene que ver precisamente con el conocimiento sobre mis estudiantes, el conocimiento sobre el currículo, el conocimiento sobre los procesos de aprendizaje, sobre la evaluación, y eso no se adquiere de la noche a la mañana, o no se adquiere en un curso de corta duración. Es una formación permanente que inicia en la formación de maestro, en un curso, por ejemplo, de licenciatura, y se extiende a lo largo de la vida en la formación continua. Por esa razón, siempre los que trabajamos en educación insistimos en políticas públicas para formación continuada de maestros. ¿Considera usted que las universidades, ¿verdad?, su pensum con lo que ellos forman a los maestros, deberían de estar relacionados directamente con los contenidos que debe de dominar el maestro cuando se enfrenta en la realidad en su trabajo diario? Por supuesto, hoy en día es muy claro que el conocimiento del contexto, en este caso de los estudiantes, o inclusive el contexto social de los estudiantes, de lo que es la realidad del país, es fundamental para la formación. Hablamos de lo que se llama las aulas vivas, educar y enseñar en la ciudad, educar y enseñar, por ejemplo, en los parques tecnológicos, en los museos. Es decir, el contexto hoy en día es fundamental para la formación y para la educación. Y entonces, ¿por qué por lo menos en mi país, no sé allá en Colombia, cada universidad tiene su propio pensum? Un pensum que no es unificado, a pesar de que el docente que ellos van a formar se va a enfrentar con una realidad de unas exigencias que le hace el ministerio, en el caso nuestro, de educación. O sea, mi pregunta es, ¿por qué no alinear los pensum de las universidades con el currículo presentado por cada uno de los ministerios? ¿No deberían de estar alineados? Son dos cosas. Uno es precisamente unos parámetros nacionales comunes que serían unas directrices sobre cuáles son los elementos esenciales de la formación, ¿sí? Lo otro, por ejemplo, hablamos de aprendizajes básicos en nuestro país, que sería lo común, pero lo segundo también es la particularidad y la diversidad. Digamos, cada universidad también tiene unas fortalezas, unas líneas de trabajo, unos campos de investigación que también son importantes tenerlos en cuenta. Entonces son las dos cosas que no se pueden excluir, la formación común, pero también la formación diversa y particular que podamos tener en cada una de las universidades. No es adecuado estandarizar o uniformizar la formación, como ocurrió en otros momentos o ocurre en otros países, un poco con una visión un poco más técnica, de pensar tener un currículo único o oficial. No, es diferente tener parámetros comunes, directrices comunes de formación y reconocer la diversidad, porque la educación es un mundo plural, diverso, no hay una sola manera de formar al maestro. Si la formación del estudiante depende de la formación del maestro, cuando el maestro no
tiene la formación adecuada? ¿Quién es responsable? ¿El maestro o la institución que lo forma? Es una responsabilidad compartida, ¿sí? Tanto la institución como el maestro. Estamos hablando de una relación dinámica, dialéctica, en la cual la institución tiene una responsabilidad importante en términos de favorecer un espacio formativo, y el profesor tiene una responsabilidad con su competencia profesional, ¿sí? Entonces es compartido. Estamos hablando que en educación los problemas siempre son dinámicos, abiertos e interactivos, ¿sí? No son unilaterales. ¿Está usted de acuerdo con las mediciones internacionales que se hacen, especialmente con las pruebas PISA, que mide, yo no digo que evalúa, que mide a los estudiantes y luego a partir de ahí quieren sacar conclusiones de la formación o del rendimiento académico que tienen los países? Las pruebas internacionales son tan solo una mirada, un recorte de la realidad. Tiene información que hay que tenerla en cuenta. En el último informe que entregó precisamente la OCDE sobre los resultados de las pruebas en el ámbito internacional, pues nos muestran las dificultades que tienen nuestros países en América Latina en el desarrollo de competencias básicas, lecturas culturales, interpretaciones, matemáticas, pero es una mirada, no es la única y la absoluta. El problema es cuando se convierte eso como la única mirada para determinar la calidad de la educación. Hay que tener en cuenta otros elementos. Por ejemplo, la formación docente, que no lo miden las pruebas, ¿sí? El tema de la formación continuada, el tema de los recursos educativos, los materiales educativos, el tema, digamos, evaluar el sistema de manera integral. Entonces, es solamente una mirada que hay que tener en cuenta, pero no es la suficiente y la única. Hay que tener otros aspectos para mirar la calidad de la educación. ¿Cree usted que la asignación presupuestaria que se le asigna en cada país al sistema educativo, de ahí es un ente importante para la calidad de la educación? O sea, ¿es necesario esos recursos? Por supuesto, la financiación de la educación es vital, es lo que posibilita precisamente el sostenimiento de nuestros sistemas educativos. Desafortunadamente, en la región de América Latina nuestros países invierten poco en relación con otros países. Si miramos lo que se invierte en Producto Interno Bruto, por ejemplo, como países como Finlandia, estamos muy lejos en relación con esta inversión. Entonces sí es un factor importante para el desarrollo de la educación. Entonces es válida una comparación que nos hagan, por ejemplo, tal país que invierte menos del 4% de su PIB con otro país que invierte el 7, el 8. ¿Es válida esa comparación? Es válida, por supuesto. Lo decía anteriormente, Finlandia invierte un poco más del 7%, estamos hablando del 7%, y los resultados que tenemos en la educación en Finlandia son muy buenos. Pero fíjese que Finlandia no tiene pruebas estandarizadas de evaluación, ¿sí? Es diferente la evaluación. Es decir, sí hay una relación directa con la inversión en educación, en el Producto Interno Bruto, por supuesto, con la calidad, lo hay. Pero aquí, en este caso, lo muestro también, es un desarrollo integral del sistema que le posibilita tener una educación de calidad. Allí los maestros son reconocidos, son respetados por la sociedad, tienen formación continua, y eso es lo que posibilita que la educación esté mejor en estos países. Muy bien. Para despedirnos, un mensaje a los maestros y maestras dominicanos para una buena práctica pedagógica en las aulas. De forma muy afectiva a todos los maestros de la República Dominicana, continuar comprometidos con esta bella profesión que es ser maestros, esforzarse por tener una competencia profesional excelente, es decir, un conocimiento, por supuesto, de sus estudiantes, de su contexto, del currículo, y por supuesto un conocimiento específico de las áreas de conocimiento en las cuales trabajan, pero sobre todo seguir con esa pasión de ser maestros, de enamorar a nuestros estudiantes por el conocimiento y el saber. Ese es el gran desafío del maestro. Gracias, doctor Leonardo Fabio Martínez, rector de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, por su participación
en este programa. A ustedes muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias amigos y amigas televidentes por continuar ahí con el espacio de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Bueno amigos televidentes, vamos a continuar con la serie de entrevistas de los rectores de las universidades que se encuentran participando en este evento de Reeducar. Hoy o ahora le corresponde al anfitrión, al rector del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, al doctor Julio Sánchez Mariño. Doctor, buenas noches. Buenas noches, don Julio. Siempre es muy grato estar en tu compañía y en este programa que llega a nuestra audiencia principal, que es el Magisterio Nacional. Doctor, díganos cuál es la función que desempeña el IFODOSO en esta, y qué significa Reeducar. Reeducar es la red de universidades pedagógicas de América Latina, por lo menos de las principales, de las universidades exclusivamente o fundamentalmente pedagógicas, públicas todas, son condiciones para ser miembro de la red. Tenemos la pedagógica de Colombia, la pedagógica de México, la pedagógica de Ecuador, aunque se llame la Universidad Nacional de Educación, ¿no? La de Argentina, la de Honduras, de Cuba y Dominicana. Y es posible que en el futuro tengamos de otros países. Pero este grupo viene conformando una red para distintos propósitos, que podemos hablar de eso. Esa red ya ha madurado, este es su 6º encuentro, del cual nos llena de orgullo ser anfitriones, y por decisión unánime de los rectores miembros, pues se ha designado la Secretaría General de la red para los próximos 2 años en el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, en el equipo que lo dirige, con mi persona por supuesto, y gustosamente lo hacemos, porque repito, se trata de la red de universidades públicas, pedagógicas, que no nos distraemos en otras cosas, desde México hasta Argentina, cubriendo el Caribe, Cuba y Dominicana por lo menos, y creemos que es una alianza muy importante en beneficio de la formación docente, tanto de los nuevos docentes como de la formación continua de los docentes en ejercicio. ¿Tienen estas universidades algunos objetivos en común que sirvan o que garanticen la formación del docente en cada uno de sus países? Sí, cada una de estas universidades tiene un mandato público de dedicarse a la formación docente, tanto de los nuevos docentes como de los docentes en ejercicio, y tienen experiencias todas, incluyéndonos en grado, en posgrado y en educación continua. Y en esta sesión hemos ya construido una agenda de trabajo que cubre 6 ámbitos, de los cuales gustosamente te podría hablar. Vimos 6 ámbitos. El primero de ellos es la institucionalidad, y entonces ya empezamos a conocer las bases de operación de la red. El ex rector de la Universidad Pedagógica de Colombia, don Adolfo Atiortúa, que fue precursor y que estaba como invitado especial, aunque ya cesó como rector y vino su nuevo rector, junto con quien les habla, tienen que preparar ya un borrador de normativa, con lo cual quiere decir que la red empieza a tomar ya formalidad, y ese es un primer ámbito. Sobre la base de esa nueva normativa se podrán incorporar otras instituciones de la misma naturaleza que nosotros en otros países. Un segundo ámbito fue el ámbito de investigación. Se van a constituir en el inmediato 3 grupos de investigación que no excluyen otros.
integrados por investigadores de las distintas universidades miembros. Estos 3 ámbitos de investigación a privilegiar son educación en la primera infancia, estado de la formación docente en América Latina, y el tercero, investigación sobre el impacto de la gestión directiva de los directivos de centro en la calidad educativa. Luego se ha definido una agenda de continuidad de la movilidad estudiantil. Nuestras universidades por primera vez han empezado en América Latina la movilidad de estudiantes de la carrera de educación. Ya los de Ecuador han venido a Dominicana, los de Dominicana a Ecuador, a Colombia, a México, a Honduras y a Cuba. Y esa movilidad estudiantil le da una riqueza tremenda a los estudiantes. Queremos ampliarla ahora a movilidad profesoral también. Y ese es un tercer ámbito. Un cuarto ámbito es todo el ámbito de las publicaciones. Se han identificado publicaciones conjuntas que podemos hacer, se han asignado responsabilidades de las universidades líderes. Un quinto ámbito es compartir buenas prácticas. Por ejemplo, se reconoció mucho el sistema de aseguramiento de calidad de Colombia y de Honduras, que han hecho ejercicios en este sentido, y ya va a haber visitas mutuas para aprender unos de otros. Y de Dominicana, el sistema de prácticas docentes, que es nuestro orgullo como instituto, se valoró mucho y las demás universidades van a aprender. Es decir, buenas prácticas de una u otra universidad, ponerla en común. Y un último punto es la visibilidad de la red. Queremos incidir en hacer oír la voz pública de instituciones especializadas en formación de docentes, de carácter público, no lucrativo, estatal, y la vamos a hacer escuchar en organismos internacionales como la OEI, como el Banco Mundial, como L'Oréal, UNESCO, y en ese sentido también se ha destacado una agenda. Como ves, hay una agenda de trabajo no excluyente de otras posibilidades en las cuales hay responsabilidades particulares de cada red y más trabajo para el IFODOSU, que le toca a la Secretaría General por estos 2 años. ¿Considera Reducar que los docentes egresados de las universidades que son pedagógicas tienen una mejor formación, por lo menos en el ámbito pedagógico, que las otras universidades? Mira, uno de los acuerdos que hicimos es reunir las evidencias colectivas en ese sentido, pero no es lo más elegante que los digamos las mismas universidades, pero hay organismos como PREAL, como L'Oréal, UNESCO, que se hacen eco de esto. Todas estas universidades, la UNIP en Argentina, la Pedagógica Nacional de México, la Pedagógica Nacional de Colombia, el Instituto de Ciencias Pedagógicas de Cuba, la Universidad Pedagógica Morazán de Honduras, la Universidad Nacional de Educación de Ecuador y nosotros, el Salomé Ureña de Dominicana, no nos distraemos en otro asunto, no nos distraemos en otras carreras, estamos concentrados en la formación docente, con experiencias en muchas de ellas. La más nueva, la más joven es la UNAE en Ecuador, pero la Morazán, la Pedagógica de Colombia, la Pedagógica de México, el propio Salomé Ureña dominicano, tenemos experiencias de más de 25 años, sin sumarnos la etapa en que fuimos escuelas normales. Entonces eso hace realmente una diferencia. Dice un refrán, zapatero a tus zapatos, y dice la Biblia, allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Como estas son universidades dedicadas fundamentalmente a la formación docente, públicas con mandato estatal para concentrarse en eso, hacen una diferencia en cada país. Nos resulta quizás lo más elegante que lo digamos nosotros mismos, pero esa es la gran diferencia con otras universidades cuya facultad de educación es una facultad más entre muchas otras frentes de batalla, ¿no? ¿Qué usted opina, por ejemplo, que en República Dominicana ahora le hayan cambiado la mención a los egresados de las carreras de educación? Yo decía ahorita, conversando con el rector de Colombia, que yo, por ejemplo, yo me gradué licenciado en educación, mención física y matemática. Entonces que ahora es al revés, licenciado en física y licenciado en matemática, mención educación. Don Julio, yo creo que volveremos en un tiempo a licenciado en educación, mención física, licenciado en educación, mención ciencias naturales o como sea.
pero yo creo que se ha dado el efecto de la ley del péndulo, y hay que entenderlo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que progresivamente fuimos arrinconando la parte disciplinar. Estoy seguro que no estoy diciéndole que usted esté muy mayor, estoy seguro que cuando usted estudió tenía una muy buena parte de educación y tenía una muy buena parte de ciencia, ¿no? Pero lo que se vio fue que en muchos casos, no en todos, se fue arrinconando la parte disciplinar y expandiendo otras áreas, incluyendo la pedagógica, que siempre es importante. Entonces yo creo que ha sido un efecto de la ley del péndulo, de cambiar ahora licenciado en biología con orientación a la enseñanza secundaria o a la educación secundaria, y yo creo que volveremos a rescatar el nombre de licenciado en educación, concentración en esto. Yo creo que lo importante es un balance. No puede haber un buen docente sin una formación psicopedagógica sólida, incluyendo las prácticas docentes, y sin una formación en la disciplina que va a enseñar, ¿verdad? Nadie puede enseñar lo que no sabe. Yo personalmente creo que deberíamos volver a reivindicar licenciado en educación o en pedagogía con su concentración, pero creo que se ha mandado una señal de que no descuidemos la parte disciplinar. Creo que es la ley del péndulo, que usted bien conoce, y por un tiempo creo que viviremos con eso. Ahora, lo que no debe faltar es, esté delante o esté detrás, que es licenciado en la disciplina, pero para la educación, o lo que usted y yo preferiríamos, licenciado en educación con buen dominio de la disciplina que va a enseñar. ¿Qué usted dice de esta nueva modalidad, digo yo, nueva modalidad que existe en República Dominicana, que yo me hago ingeniero, tengo amplio dominio de, por ejemplo, de las matemáticas, pero luego hago lo que se llama una habilitación docente, y eso entonces me habilita para ser educador de esa disciplina? ¿Está de acuerdo usted con la habilitación docente? Por un tiempo sí. En lo que producimos, volvemos a producir docentes en algunas disciplinas que nos hacen falta. Creo que sí, sobre todo con la medida que tomó el Consejo Nacional de Educación, de que ahora es un programa formal de un año con unos lineamientos curriculares y supervisado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, porque no estaba siendo así. Mire, honestamente, don Julio, creo que como medida provisional, déjenme ponerle un ejemplo. Nosotros como Infodoso acabamos de empezar un trabajo de alianza con la Universidad APEC, por la Escuela de Arte que tiene APEC, porque pocos, si acaso casi ninguna institución está preparando profesores en educación artística. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros prosperamos y abrimos la licenciatura en educación artística, los resultados de esa licenciatura se van a ver en 3 años y medio a 4 años y medio, ¿no? Que es lo que dura una licenciatura. ¿Cómo responder a las necesidades del sistema en los próximos 2 o 3 años, en lo que esos egresados de la licenciatura completan? Yo creo que podríamos habilitar profesores que vienen, ya sea del ejercicio docente y que tienen vocación para la educación artística, y con un posgrado ya no sería una habilitación, sino una especialidad, o de los que vienen de las instituciones del Ministerio de Cultura, del Conservatorio, de la Escuela de Bellas Artes, y entonces con un programa formal de un año muy sistemático, pues que se le pueda habilitar. Ahora, a largo plazo, creo que debemos insistir en ofrecer las licenciaturas adecuadas, incluso en aquellas áreas como por ejemplo educación artística, en las cuales hay un déficit y que el sistema necesita una respuesta de corto y mediano plazo. Bien. Doctor, ¿algo más que usted quiera agregar sobre el evento y sobre la institución que usted dirige actualmente? Sobre el evento quiero decirle que es muy entusiasmante. El hecho de poder compartir con universidades colegas, en las cuales en algunos casos nos pueden enseñar buenas prácticas, nos pueden o confirmar que vamos por buen camino, y en otros casos nos pueden mostrar, como por ejemplo en nuestro sistema de prácticas docentes, cosas que creemos que hacemos bien y que podemos mostrarle a otros. Segundo, creo que es un reconocimiento al país,
a los docentes del país y en particular al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, que de manera unánime se le haya escogido para la primera Secretaría General, porque la red se está formalizando ahora, por estos 2 años. Y por último, creo que las posibilidades de investigación conjunta, de movilidad estudiantil, de movilidad profesoral, de intercambio, es una oportunidad para los 7 países involucrados y particularmente para nosotros. Entonces me parece, por esos 3 ámbitos, de mucha significación y gustosamente, aunque significa más trabajo, pues asumimos servir a la red en la Secretaría General en este periodo de 2 años que nos corresponde. Pues gracias, don Julio. Sé que todavía le quedan varios compromisos por cumplir. Gracias por su participación. Sabe que hablan los educadores. Es su casa, que siempre está disponible. Primero estaba para IFODOSO y ahora está a disposición de Reeducar. Muchísimas gracias, don Julio. Gracias, amigos y amigas televidentes, por continuar ahí con el espacio de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Mire, he tenido que recurrir a la Ley de Educación y al Estatuto del Docente para contestar, no sé por cuántas veces, las preguntas que me hacen ustedes, maestros y maestros, sobre el pago de las licencias. Los directores de los centros educativos no quieren reconocer las licencias que llevan los maestros enfermos, licencias que son otorgadas por un facultativo, que es un médico, que dice que este docente tiene tantos días de licencia por tal o cual enfermedad. Es más, hay algunos que tienen, que es cáncer que tiene y que le están dando quimioterapia. Sin embargo, los directores de los centros, cuando aceptan la licencia, entonces les exigen al maestro que tenga que llevar el sustituto y que tenga que pagarlo también. La última llamada la recibí de una maestra de Baní, donde la directora le está exigiendo que diga en la ley qué parte de la ley dice que ella no tiene que pagar el sustituto. ¿Qué parte de la ley dice que ella no tiene que llevar el sustituto? Y yo le dije a la maestra, pues dígale a la directora que le diga a ella a usted que en la ley ¿dónde dice que usted tiene que pagarlo? ¿O dónde dice que usted tiene que presentar el sustituto? En los acuerdos de la Asociación Dominicana de Profesores y el MINER del 2017, del marzo de 2017, uno de los acuerdos en el artículo 4 decía que a partir del próximo año escolar, quiere decir del año escolar 17-18, los docentes no tenían que pagar ni tampoco enviar sustitutos. Eso es parte de los 22 puntos de acuerdo de la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación, que no había que firmar ese acuerdo, porque lo que está en la ley no hay que volver a firmarlo de nuevo. Entonces, yo le aconsejaría a los directores de los centros que vayan al Estatuto del Docente, que busquen el título 15 y los artículos del 81 en adelante, para que lean y vean qué tipo de vacaciones, de licencia tienen los docentes, cuáles son las condiciones. Se las voy a leer, pero eso en el Estatuto del Docente está ahí clara. Así es que a directores, directoras de los centros,
apréndanse la ley de educación, apréndanse el estatuto del docente. La ley de educación tiene 228 artículos y el estatuto del docente tiene 114, es decir, la mitad. Para usted contestar, vaya a la ley de educación, vaya al estatuto del docente, vaya a los acuerdos firmados entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, porque parece que los directores no pertenecen a la ADP, parece que ellos reniegan solamente quieren recurrir al sindicato cuando lo necesitan, pero en las escuelas muchos de ustedes, directores, se quieren convertir en verdugos de sus compañeros de trabajo. Y ustedes no son verdugos de sus compañeros, ustedes son una persona que tiene una jerarquía en las funciones por encima del docente. Y el docente tiene que cumplir con sus obligaciones. El docente tiene que cumplir con lo que está establecido en la ley. Pero también ustedes. ¿Cómo es que ustedes, un maestro enfermo de cáncer, maestros que tienen una licencia otorgada por un facultativo, usted le dice que él tiene que primero mandar al sustituto y segundo pagarle? Pues mire, aquí yo tengo lo que dice el estatuto del docente en el artículo 81. Dice: las licencias son las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Estado de Educación, en este caso el Ministerio de Educación, conforme a la Ley General de Educación 6697, para que el personal docente, cualquiera que sea su clasificación a que pertenezca o a la modalidad de contratación en que se encuentre, se ausente a prestar su servicio en sus puestos y funciones durante un periodo que exceda a los 3 días. Cuando es después de 3 días, es el Ministerio de Educación quien tiene que otorgar ese tipo de permiso. 3 días que sean laborables. Existen 2 tipos de licencia, con o sin disfrute de sueldo. Óigalo bien. Entonces, cuando usted me dice a mí que yo tengo que pagar el sustituto, entonces usted me está diciendo que esa licencia es sin disfrute de sueldo. Entonces, es con o sin disfrute de sueldo. Artículo 82. Las licencias con disfrute salarial y el tiempo permitido son las siguientes. Óigala bien, les repito, licencia con disfrute salarial y el tiempo permitido son las siguientes. A. Licencia por razones de salud, hasta un máximo de 90 días. Un maestro hasta 90 días puede tener una licencia por salud. Dice: el control de la enfermedad se efectuará a través de los servicios médicos especiales del SEGMA, la cual podrá solicitar la revisión del caso. Las evaluaciones médicas determinarán si es temporal, si la licencia es temporal, o sea, si se le puede dar otra nueva porque es temporal, o si es permanente. Y si es permanente, entonces tiene que estar pasando al tipo de pensión o de jubilación. O sea, si dicen que ya la enfermedad que usted tiene es permanente, bueno, pues entonces usted tiene que ir a jubilación o a pensión. Jubilación, si usted tiene menos de lo establecido para calificar para la jubilación. Usted sabe que usted, si tiene 20 años en servicio, sin importar la edad, usted puede corresponderle la jubilación. Eso sería con un 60%. Si usted tiene 25 años en servicio y 55 años de edad le toca la jubilación, eso le correspondería un 90%. Si tiene 20 años de edad, 20 años en servicio y 60 de edad, le corresponde también una jubilación con un 80%. Y si tiene 30 años en servicio, entonces le corresponde la jubilación por el 100%. Ahora, si es una jubilación, las jubilaciones también tienen sus clasificaciones dependiendo a los años que usted tenga en servicio. Y esa jubilación por enfermedad, entonces se hacen los trámites. Si ya se determinó que usted, esa enfermedad ya es permanente, y según la parte de la jubilación, si usted reúne unos 43 caracteres que califican para ello, entonces usted es jubilada, que puede llegar hasta un 80%
de su salario dependiendo de los años que ustedes tengan en servicio. Lo que no está establecido es que al maestro, por este tipo, ahí está claro lo que dice, lo dice el Estatuto del Docente, lo dice la Ley General de Educación, lo dicen los acuerdos firmados entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación. Entonces, directores, más adelante del acuerdo firmado, del capítulo 4 o el tema 4 de los acuerdos entre ADP y MINER, dice que el distrito iba a tener un banco de datos o de maestros de elegibles, con los maestros que fueron al concurso y ganaron, o con estudiantes de término de educación. ¿Para qué fue que se firmó ese convenio y se dijo que tenían que tener ese banco ahí de maestros elegibles? Para que cuando un maestro se presentara en esta situación, entonces el distrito suministrara el docente. Lo que pasa es que ustedes quieren pelearse con el maestro, porque es el mango bajito. Vayan a exigirle entonces, busquen el acuerdo para que le exijan al director del distrito que tenga su banco de datos. Además, eso es inhumano que usted, una gente enferma, en muchos casos hasta con cáncer, quiera decirle que aparte de la dificultad que tiene ese docente, que está comprando medicamentos, que está en un momento difícil, usted también tenga que decirle ahora que de su salario tenga que sacar una parte para pagarle al sustituto. Eso no es así. Ahí está lo que está establecido en la ley. Incluso la ley da permiso lo de las 13 semanas, si es licencia po y prenatal, que eso es un derecho universal. ¿Ah? Pero también usted tiene permiso por la muerte de los parientes cercanos, por el matrimonio. Y no tiene que enviar sustituto. Y no lo tiene que enviar porque eso es lo que está establecido. Eso es lo que está establecido en la ley. Y usted no puede cambiar la ley. Y usted no puede maltratar a su propio compañero. Muchos directores dicen que desde hablan los educadores siempre opinan en contra de los directores, y nosotros no opinamos ni en contra del director ni a favor del maestro. Nosotros hacemos los comentarios en base a la ley, en base a lo que está establecido. Así es que búsquese el Estatuto del Docente en los artículos del artículo 81 en adelante y usted se dará cuenta de lo que estamos hablando. Y busque los acuerdos firmados entre ADP y MINER para que vea qué dice de los artículos, el número 4, qué dice el MINER y ADP de los acuerdos que llegaron en base a los maestros que tienen licencia por enfermedad que no deben enviar ni pagar sustitutos. Bien, ustedes saben, amigos, amigas televidentes, que inició el año escolar. Este inicio del año escolar ha tenido la particularidad de que se ha estado denunciando una serie de centros educativos que no están en condiciones. Bueno, son 7.500 centros educativos. ¿Qué es lo aconsejable? Bueno, que los que están en condiciones, que arranquen su año escolar. Y aquellos que no tienen las condiciones, bueno, que no lo hagan. Que el Ministerio de Educación, que los directores distrital y regional establezcan un programa de prioridad para la reparación y acondicionamiento de aquellos centros educativos que no reúnan las condiciones. Lo que hablan los educadores, no puede estar de acuerdo, es que, por ejemplo, en un pueblo, para decir así, en una provincia, donde hayan, por ejemplo, 20 centros educativos, que hayan 18 en condiciones y que 2 no lo estén. Y entonces que me digan que no vamos a abrir, que no hay docencia en ninguno de los centros. Eso no, porque si hay 18, y estoy poniendo un número hipotético, que están en condiciones, ¿por qué esos 18 entonces no pueden trabajar? No, que trabajen los que están en condiciones. Y los que no lo están, que entonces se establezca el plan de mejora para cuando se puedan poner en condiciones, entonces inicie la docencia.
el asunto de falta de materiales, eso es un mal que ha existido todo el tiempo en la educación dominicana. Yo no lo estoy justificando, pero son de las debilidades que tiene el sistema educativo. Yo le estaría sugiriendo incluso al Ministerio de Educación que se inició el año escolar, que también deben iniciarse con la entrega de los registros, porque los registros no pueden estar llegando todos los años cuando el año escolar está finalizando, porque eso es poner al docente a que tenga que trabajar doble, porque entonces tiene que estar llevando las anotaciones, las calificaciones, el rendimiento, porque es una evaluación, la evaluación es continua, la evaluación es diaria, la evaluación es semanal, la evaluación es mensual. Entonces todo esto hay que estarlo registrando. Entonces llegan los registros al final de año, ¿no? La revolución educativa debe de modernizarse en ese sentido y lograr que los centros educativos arranquen en condiciones, pero que también le llegue el material. Otra cosa es la eficiencia de descentralización. Ha dejado mucho que desear. La descentralización acordó que le iba a enviar a los centros educativos mensualmente una partida que les sirve para que los centros estén en condiciones para la limpieza interna, para reparación menor. El otro año, según lo que han dicho algunos dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores, solamente le llegaron de 3 meses. ¿A qué se llama eso? Eso se llama ineficiencia. Y entonces, si vamos a descentralizar, tenemos que descentralizar en todos los sentidos. No descentralizar las responsabilidades, pero entonces con la parte económica dejarla centralizada, porque entonces no es tal descentralización. Bien. La despedida. Sí. Vamos a despedirlo. Siga ahí mismo. Con esta información. No. Vamos. Ok. Ahora. Con esta información, amigos, amigas televidentes, llegamos a la parte final de su programa Hablan los Educadores. Gracias por su sintonía y nos vemos el lunes. Pasen buenas noches.